Las 5 heridas del alma. La traición. Quien tiene esta herida del alma tiene un comportamiento muy intransigente. Quiere mostrar a los demás de lo que es capaz. Seguido interrumpe y responde antes de que la otra parte haya terminado. Cuando las cosas no van lo suficientemente rápido para su gusto, se enoja. Se considera trabajador y responsable. Sin embargo, tiene dificultad para confiar y no mostrar su vulnerabilidad. Es posible traicionar a alguien o sufrir una traición de distintas maneras. Según el diccionario, una de las cuestiones de traicionar es violar la fidelidad a alguien o a una causa, abandonar o denunciar a alguien. El término más importante se relaciona con la traición es el de fidelidad. ¿Qué es lo contrario a la traición? Ser fiel es cumplir compromisos, ser leal y devoto. Se puede confiar en la persona fiel, pero cuando se pierde la confianza, se sufre la traición. Esta herida surge entre los 2 y 4 años de edad, cuando se desarrolla la energía sexual y aparece el llamado complejo de Edipo. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto. El alma que desea sanarla es atraída al progenitor con el que tendrá una fuerte conexión de amor y una atracción mutua e intensa. De ahí que también padecerá un profundo complejo de Edipo. Las siguientes son algunas explicaciones para quienes deseen información adicional acerca del complejo de Edipo, acuñado así por Sigmund Freud. De acuerdo con Freud, a quien se le ha bautizado como el padre del psicoanálisis, todos tenemos este complejo pero en diferentes grados. Cada niño, sobre todo entre los 2 y los 6 años de edad, se enamora, por así decirlo, del progenitor del sexo opuesto o de la persona que desempeña este papel, ya que se encuentra en la edad en que se desarrolla su energía sexual. A partir de esta etapa, el niño comienza a entrar en contacto con su impulso de vida, con su impulso sexual no genital, que representa su capacidad de crear. Es natural que el bebé se fusione desde el nacimiento con su madre y que tenga gran necesidad de atraer su atención y sus cuidados. Sin embargo, la madre debe seguir dedicándose a sus labores cotidianas y ocuparse también de los otros miembros de la familia, como lo hacía antes de la llegada del bebé. Si la madre responde demasiado a todos los caprichos del bebé hasta convertirse prácticamente en su esclava, el niño empezará a creer que puede hacer a un lado a los demás, incluyendo al padre, y tener a la madre a su disposición. En este caso, y siempre de acuerdo con Freud, el niño no desarrollará la fase edípica, esencial en su desarrollo, y cuando sea adulto, el resultado será muy perjudicial para él en los planos psicológicos y sexual. Sean todos bienvenidos a este su canal, Experiencias AA. Los invitamos a suscribirse y que en la caja de los comentarios nos dejen alguna sugerencia de alguna temática que sea de su interés. Además, los invitamos a compartir estos videos con sus compañeros y compañeras de agrupación o aquellas personas que sepas que tengan esta herida del alma. Continuemos. El paso adecuado para pasar por esta fase edípica implica que todo niño debe llegar a reconocer que el padre fue esencial para crearlo y su figura es fundamental para romper la relación que se establece al nacer entre la madre e hijo. Aun cuando el padre no esté físicamente presente, la madre debe hacer sentir al niño que existe y que es tan importante como ella misma. Cuando el niño comienza a percatarse de que para concebirlo forzosamente hubo unión de 2 sexos, desarrolla un interés por el sexo opuesto, así como un deseo inconsistente de tener el mismo, un bebé con el progenitor del sexo opuesto. Su poder de creación también se encuentra en desarrollo y explica el comportamiento de las niñas pequeñas que intentan seducir muchas de las veces a sus padres, al igual que los niños a sus madres. En esta etapa, los niños y las niñas hacen todo lo posible por obtener el afecto del progenitor del sexo opuesto e intentan asimismo protegerlo, aun cuando les decepciona no recibir la atención deseada. Cuando el progenitor del mismo sexo que el niño hiere al progenitor del sexo opuesto, se crea una situación difícil para el pequeño. Algunos incluso pueden llegar a desear la muerte del progenitor
al que acusan. Por desgracia, el complejo de Edipo no evoluciona adecuadamente en la mayor parte de los casos porque la madre es muy posesiva con su hijo, mientras que el padre lo es con su hija. Cuando el progenitor del sexo opuesto más lo devalúe ignorándolo, y en ocasiones incluso por completo, más difícil será volver el complejo. Se ha observado que las personas que han sido objeto de traición no resolvieron su complejo de Edipo cuando eran pequeños. Esto significa que su apego al progenitor del sexo opuesto es demasiado grande, lo cual más adelante afectará a sus relaciones sexuales y afectivas. Estas personas tienden a comparar sin cesar a su pareja con el progenitor del sexo opuesto, o se crean numerosas expectativas de su pareja para compensar así lo que no recibieron de este progenitor. Durante el acto sexual les resulta difícil abandonarse por completo. Se contienen, pues temen que el otro las posea. El alma, que se encarna con la finalidad de sanar la herida de la traición, elige a padres que ejercen la seducción con el hijo y que por lo general se centran en sí mismos. Con este tipo de progenitor el niño es inducido a sentir que sus padres lo necesitan y desea sobre todo que el del sexo opuesto se sienta bien. Intentan por cualquier medio ser especial para este último. Un hombre que sufría la herida de la traición nos relató que cuando era pequeño, su madre y sus dos hermanas le decían que solo él lograba hacer brillar tanto los zapatos como los lustraba o hacer relucir el piso cuando los limpiaba y los enceraba. Por consiguiente, cuando realizaba estas tareas se sentía especial y no se percataba que estaba siendo manipulado mediante la seducción. Este ejemplo muestra cómo puede vivirse la traición inconscientemente durante la infancia. El niño se siente traicionado por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple una promesa o cuando traiciona su confianza. Esta traición la experimenta sobre todo en el plano amoroso o sexual. Por ejemplo, la vivencia incestuosa se percibe como una traición en casi todos los casos de incesto. El niño vive asimismo la traición cada vez que percibe que su progenitor del mismo sexo se siente traicionado por su pareja y siente esta traición como si hubiera sufrido él mismo. La niña pequeña también vive el sentimiento de traición cuando su padre la hace a un lado por la llegada de un bebé varón. Cuando el niño comienza a vivir experiencias de traición, se crea una máscara para protegerse, al igual que se hace en el caso de las demás heridas. Esta máscara es la del controlador. El tipo de control que ejerce el controlador no es motivado por la misma razón que el control que ejerce el masoquista, quien toma las riendas de la situación para no sentir vergüenza o para no avergonzar a los otros. El controlador que ahora nos ocupa desarrolla esta conducta para asegurarse de que mantendrá sus compromisos para ser fiel y responsable o garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. El controlador desarrolla un cuerpo que exhibe fuerza, poder y parece decir: yo soy el responsable, pueden confiar en mí. Es posible reconocer al hombre controlador por sus hombros firmes, por lo general más anchos que sus caderas. En ocasiones, no obstante, no hay mucha diferencia entre la amplitud de los hombros y las caderas. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, debes confiar en la intuición. Un signo de que un hombre sufre fácilmente de traición es visible cuando su parte superior de su cuerpo parece a primera vista emanar mucha fuerza que el resto. Si ves a un hombre con hombros fuertes y grandes, bíceps gruesos, pecho saliente y una camiseta ajustada que delinee sus músculos, sabrás que tiene una herida de traición muy importante. En la mujer controladora, esta fuerza se concentra más bien en el nivel de caderas, los glúteos, el vientre y los músculos. En la mujer también forma parte de esta herida. La parte inferior de su cuerpo suele ser más ancha que los hombros, y si el cuerpo tiene forma de pera, cuanto más acentuada se encuentre, la parte más ancha de la pera más profunda será la herida de la traición. Sin embargo, es posible observar en ciertos casos el fenómeno inverso. El hombre puede tener las caderas y los músculos más anchos que los hombros, y la mujer puede tener el cuerpo de hombre, es decir, hombros amplios y caderas y músculos más estrechos. Después de observar y constatar diversos casos, se puede llegar a la conclusión que la herida de la traición en algunas de las personas fue vivida con el progenitor del mismo sexo y no con el del sexo opuesto. Su complejo de Edipo no pasó a ser un proceso normal, es decir, con el progenitor del sexo opuesto.
Estas personas sienten más apego por el progenitor de su mismo sexo y fueron ignoradas por el otro. Sin embargo, se debe admitir que estos ejemplos son muy raros. En general, las personas que portan la máscara de controlador ocupan su lugar, al tiempo que su aspecto físico es fundamental para ellos. Con frecuencia emanan un "mírenme por favor". En estas personas no puede decirse que aquellas que tienen peso de más estén gordos, sino más bien se les calificará como personas fuertes. La mirada del controlador es intensa y seductora. Cuando mira a una persona tiene el don de hacerla sentir especial e importante. Estas personas lo ven todo rápidamente. La intensidad de su mirada les ayuda a ver de golpe y un conjunto de todo lo que sucede a su alrededor. Un controlador utiliza con frecuencia sus ojos para mantenerse a los demás a distancia, cuando está a la defensiva o para fijar la imagen del otro y examinarlo de una manera íntima. De esta forma se protege para no mostrar su debilidad o su impotencia. Recuerda que cuando una persona no posee más que una de las características mencionadas, significa que su herida es menos importante. Asimismo, es posible reconocer el ámbito en que una persona es controladora y teme ser traicionada por otra parte del cuerpo que indica fuerza o poder. Por ejemplo, la cadera fuerte de una mujer o de un hombre y el vientre prominente a una manera de protección indica rabia hacia el sexo opuesto, especialmente en el terreno sexual. Es probable que la persona se haya sentido acosada sexualmente cuando era más joven, o más aún, que haya sido víctima de abuso sexual, lo cual explica esta forma de protección. Si reconoces algún tipo de descripción física del controlador, pero en realidad tú dices no concebirte como una persona introvertida, es posible que te sea más difícil identificarte con los comportamientos descritos, ya que el control que se ejerce es mucho más solapado y por consiguiente más difícil de hacerse consciente. Si este es el caso, las personas que te conocen bien podrían decirte, al leer lo que sigue, si llevas la máscara del controlador o de la controladora. Cuando una persona es más extrovertida, su control es más aparente y es más fácil de percatarse de él o de ella. En cuanto al comportamiento y a las actitudes interiores de aquella persona que ha vivido la herida de la traición, destaca la fuerza como característica común a todos aquellos que tienen la herida de la traición. Como les es difícil aceptar cualquier forma de traición, proviene de ellos mismos o de los demás. Hacen todo lo que está en su mano por ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. El controlador satisface así su ego, que no desea ver cuántas veces a la semana se traiciona a sí mismo o traiciona a otros, sin percatarse de ello la mayor parte de las veces, porque traicionar es tan inaceptable que no desea admitir que puede hacerlo. Si es consciente de haber traicionado a alguien al no cumplir una promesa, se justifica con todo tipo de excusas, incluso puede llegar a recurrir a la mentira para evitar la verdad. Por ejemplo, afirmará que pensó hacer algo cuando en realidad no recordó que debía hacerlo. No olvides que cada una de nuestras heridas está presente para recordarnos que si los otros nos han hecho sufrir es porque nosotros les hemos hecho a ellos mismos o nos lo hemos hecho a nosotros mismos. Esto es algo que el ego no puede comprender ni aceptar. Si te reconoces de la máscara del controlador, controladora o de la herida de la traición, que es lo mismo, y sientes cierta resistencia a escuchar esto, es tu ego el que se resiste y no tu corazón. De las 5 heridas del alma, la herida de la traición es la que crea mayores expectativas en quienes lo rodean porque suele provenir para todo tipo de controlador. Mencionamos en un capítulo anterior que la persona dependiente también crea muchas expectativas en los demás. Sin embargo, sus expectativas se relacionan con su necesidad de recibir ayuda y apoyo a causa de su herida de abandono, lo que le permite sentirse importante. En el caso del controlador o de la controladora, en cambio, sus expectativas tienen la finalidad de comprobar si hace bien lo que debe hacer, ya que eso le da confianza. Además, es muy hábil para adivinar las expectativas de otros. Con frecuencia puede decir o responder algo en función de los deseos de otros, aunque ello no suponga realmente que tenga la intención de hacer lo que acaba de decir. La persona que tiene la herida de la traición tiene una personalidad muy fuerte. Afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás acepten lo que piensan.
Se forma rápidamente una opinión sobre alguien o algo y está convencido de tener razón. Da su opinión de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás. Utiliza con frecuencia la expresión ¿me entiendes?, para asegurarse que ha dado a entender bien. Cree que cuando alguien más lo entiende significa que está de acuerdo con él, lo que por desgracia no siempre es el caso. Se ha comprobado con varias personas que tienen la herida de la traición, que no se percatan hasta qué punto intentaban convencerse cuando me expresaban su opinión. De hecho, negaban lo que hacían. Todas las máscaras tienen algo en común. En el momento en el que la persona la lleva, no es consciente de hacerlo. Sin embargo, es más fácil de quienes la rodean vean la máscara que se ha colocado. La persona controladora se las ingenia para no participar en situaciones conflictivas o de las que no tendrán el control. Cuando está frente a personas que consideran rápidas y fuertes, se retira por temor a no poder enfrentarlas. El controlador es rápido en sus actos, comprende o desea comprender rápidamente y le resulta difícil tratar con las personas que se toman demasiado tiempo para explicar o narrar algo. Suele interrumpir y responder incluso antes de que su interlocutor haya terminado de hablar. No obstante, si alguien se atreve a darle el mismo tratamiento a él, dirá enérgicamente: «Permíteme terminar, no he acabado de hablar». Es una persona que es talentosa y actúa rápidamente, por lo que muestra poca paciencia con las personas más lentas. Debe forzarse para ceder, al cual a menudo representa una oportunidad para intentar controlar a los otros. Por ejemplo, seguir en el coche a un conductor lento lo impacienta y le hace montar en cólera. El padre controlador exigirá que sus hijos sean rápidos y aprendan con rapidez, ya que es eso exactamente lo que se exige a él mismo. Cuando algo no marcha a la velocidad que desea, y sobre todo cuando le molesta cualquier imprevisto, el controlador se enfurece. También le gusta ser el primero en acabar, sobre todo en cualquier tipo de competición. Acabar pronto es lo más importante que hacer bien las cosas. Algunas veces podrá incluso elaborar de nuevo las reglas del juego para que estén a su favor. Cuando las cosas no funcionan según sus expectativas, es fácil que se vuelva agresivo, aunque no parezca estarlo, ya que en realidad aparenta ser alguien seguro de sí mismo, fuerte y una persona que no permite que la pisoteen. De los 5 caracteres, el controlador es el que tiene más altibajos en su estado de ánimo. Un minuto será todo amor y atención, y al día siguiente montará en cólera por lo más mínimo. Las personas que le rodean no saben a qué atenderse, y los demás suelen vivir con este tipo de actitud como si fueran una traición. Por ello, la persona que tiene la herida de la traición debe trabajar su paciencia y tolerancia, sobre todo cuando ocurren situaciones que le impiden hacer las cosas a su modo y de acuerdo a sus expectativas. Por ejemplo, hará todo lo posible por sanar rápidamente si está enfermo para poder continuar dedicándose a sus ocupaciones. Si sus seres queridos o quienes tienen compromisos con él se enferma, pierde la paciencia. El controlador tiende a adelantarse, es decir, a intentar prever todo para mañana. Su actividad mental es muy intensa. Cuando más profunda sea la herida, más deseará tener el control y prever el porvenir, sobre todo para evitar y sufrir la traición. El principal inconveniente de esta actitud es que el tipo de persona quiere que todo suceda tal como él o ella lo previó, pues son muchas sus expectativas con respecto al futuro. Esta actitud también le impide vivir adecuadamente el momento presente. Por ejemplo, mientras trabaja se ocupará de planear sus futuras vacaciones y durante las vacaciones planeará su regreso al trabajo o se preocupará por lo que ocurre en casa mientras no está. Con frecuencia, le inquieta más imaginar lo que sucederá y si todo eso sucederá como lo imaginó, que disfrutar el momento actual. El controlador llega temprano para garantizar que tendrá control sobre todo. No le gusta retrasarse y no puede soportar a las personas que lo hacen, aun cuando éste le ofrece otra oportunidad para controlarlas con la intención de hacerlas cambiar. Se impacienta si termina un trabajo con retraso o cuando alguien le promete un trabajo y lo entrega tarde. Esta dificultad la vive principalmente con las personas del sexo opuesto, con las cuales se enerva más rápidamente que con los demás.
Es evidente que no suele darse ni dar a los demás tiempo suficiente para realizar un trabajo determinado. Le es difícil delegar una tarea y depositar su confianza en otros. Tiende a verificar continuamente si está realizando según sus expectativas. También le es difícil enseñar a alguien cómo hacer las cosas cuando esta persona es lenta, porque el controlador no tiene tiempo que perder. Cuando delega algo, será una de las tareas sencillas o por una de las que será responsabilizado si no lo hace bien. Es por ello que debe ser rápido y hacer casi todo por sí mismo, de lo contrario se ocupará de supervisar a quienes la ayudan. Parece tener oídos y ojos en toda cabeza para saber qué los demás hacen y asegurarse de que hacen bien lo que supuestamente deben de hacer. Es más exigente con quienes lo rodean que consigo mismo. Sin embargo, confía con mayor facilidad en las personas de su mismo sexo y supervisa y controla adicionalmente las del sexo opuesto. Cabe recordar que la herida de la traición se despierta en él o ella cada vez que tiene frente a sí a alguien que no cumple con sus compromisos. El controlador o la controladora se consideran muy trabajadores y responsables. Sin embargo, tienen problemas con la pereza. Según sus creencias, nadie tiene el derecho a holgazanear hasta haber cumplido con todos los deberes de los que es responsable. Ver a otra persona no hacer nada, sobre todo a otra persona del sexo opuesto, le crispa los nervios. La considerará perezosa y le será fácil confiar en ella. Por otra parte, se las ingenia para que todo el mundo sepa lo que hace, cómo lo hace y cuánto hace. Para él o para ella es fundamental que otros vean hasta qué punto es responsable y, si es posible, confiar en él. Detesta que no confíen en él o en ella, pues se considera tan responsable y talentoso que supone que los demás deberían hacerlo siempre. Sin embargo, no se percata de cuán difícil le resulta a él confiar en los demás. Para las personas que aportan la máscara del controlador o de la controladora, resultan importantes su fuerza y sobre todo su valor. Son muy exigentes consigo mismos, porque necesitan demostrar a los demás de lo que son capaces. Viven todo acto de cobardía, es decir, de falta de valor, como una traición. Se arrepienten enormemente de abandonar un proyecto, de no haber tenido el valor de llevarlo a su fin. Les es difícil aceptar este tipo de cobardía de los demás. También les es difícil fiarse de cualquiera, ya que temen que la confianza o de las confidencias que utilicen algún día en su contra. Debe realmente tener confianza en la persona para que éste llegue a ser su confidente. Sin embargo, es el primero en decir a los demás lo que han confiado, aunque justificará que tuvo un buen motivo para hacerlo. Le gusta añadir su punto a lo que los demás dicen o hacen. Por ejemplo, si la madre está reprendiendo a su hijo, el padre controlador, poniéndose del lado de su esposa, añadirá: ¿entendiste lo que mamá te acaba de decir? Este asunto no le concierne, pero de cualquier forma se implica. Si esta situación sucede con la hija, es muy probable que la niña la viva como una traición, sobre todo porque es la niña de papá, y papá no se pone de su lado cuando mamá la castiga. Por lo general, la persona que ha vivido la herida de la traición le gusta decir la última palabra. Le resulta fácil encontrar que añadir a todo o a casi todo. Se ocupa de los asuntos de los demás. Como es rápido para ver todo lo que sucede a su alrededor y se considera más fuerte que el resto de la gente, se hace cargo de todo fácilmente. Cree que debe ayudar a los demás a organizar sus vidas sin percatarse de que actúa así para controlarlos realmente. Al ocuparse de otros, puede controlar lo que desean hacer, así como y cuándo hacerlo. Cuando el controlador se hace cargo de los problemas ajenos, siente que los demás son más débiles que él. Esta es una forma disfrazada de mostrar su propia debilidad. Cuando una persona no cree realmente en su propia fuerza, hace todo lo posible por intentar demostrar a los demás. Ocuparse de los más débiles constituye un medio que suele utilizar con este fin. El controlador o la controladora es además muy sensible, pero esta sensibilidad no parece ser considerable, ya que está demasiado ocupado u ocupada en demostrar su fuerza. Hemos visto en los capítulos anteriores que el dependiente se ocupa de los demás para garantizar su apoyo y el masoquista lo hace para ser buena persona y no avergonzar a nadie. Por su parte, el controlador se ocupa en los asuntos de los demás para no sufrir traición
o para tener certeza de que los otros responderán a sus expectativas. Si te ves en este tipo de persona que se siente responsable de organizarle la vida a los demás, te sugerimos que examines los motivos, te apadrines o busques a algún profesional para la ayuda. El ego del controlador se altera fácilmente cuando alguien lo reprende por lo que se hace, pues le disgusta sentirse observado, sobre todo por otro controlador. Le resulta difícil tratar con personas autoritarias, pues cree que quieren controlarlo. Se justifica y siempre tiene un buen motivo para hacer las cosas a su modo. Rara vez admite sus temores y prefiere no hablar de sus debilidades. De hecho, el controlador o controladora comienzan desde pequeños a decirse: yo puedo, déjenme hacerlo solo. Quiere hacer las cosas a su manera, pero para que los demás lo reconozcan, lo feliciten y sobre todo para que comente lo bien que lo hace. No quiere mostrar su vulnerabilidad por temor a que alguien se aproveche y controle. Prefiere mostrarse valiente, audaz y fuerte que en la mayoría de las ocasiones. Por lo general no actúa así, sino a su antojo. Dice a los demás lo que desea escuchar, pero no se percata de ello y acaba por hacer las cosas según su voluntad. Por ejemplo, un día un matrimonio contrató a una persona del tipo controlador para realizar trabajos en casa. Al explicarle al señor lo que queríamos que hiciera y por lo que queríamos de cierta forma, vi que no estaba de acuerdo y le disgustaba que le dijera qué hacer, pues él era el experto en reparaciones. Así, intentó convencerme de la forma en que él veía las cosas sin tener en cuenta nuestras prioridades. Respondí que comprendía su punto de vista, pero que, de acuerdo con lo que necesitábamos, su marido y ella no preferían otra cosa. Muy bien, contestó. Sin embargo, 2 días después, descubrió que había actuado a su antojo como él quería. Cuando se le expresó el descontento por lo que no era lo que había pedido, ya tenía listas sus justificaciones. Se las arregló para decir la última palabra, ya que era demasiado tarde para hacer las obras de nuevo. Se menciona que el controlador o la controladora no aprecia a las personas autoritarias, aun cuando no se percata del número de ocasiones en la que él mismo ha dado órdenes o ha decidido precipitadamente por los demás. Le agrada observar al controlador que ocupa puestos de dirección o supervisión en un ámbito público, como un restaurante, hospital, almacén, etc., porque sabe todo lo que sucede, da su opinión sin que se le sea solicitada, y parece no poder contenerse para añadir su comentario a lo que los demás hacen o dicen. Un día se observó en un restaurante a un mesero controlador que echaba la culpa a otro, cuya personalidad mostraba las características de aquella persona que vivió la herida del rechazo. El controlador decía sin cesar a la persona rechazada que debía servir y lo que debía hacer. La persona rechazada miraba al cielo en señal de exasperación. Acababa justamente de compartir las observaciones con el marido, diciéndole que esos dos estaban a punto de tener una buena riña, cuando la persona rechazada joven, que era nuestro mesero, se dirigió a nuestra mesa y comenzó a contarnos lo harto que estaba de la situación y que pretendía dejar el trabajo muy pronto. Al conocer las heridas no me sorprendió lo que dijo. Después de que la persona rechazada se siente fácilmente rechazado y prefiere huir a enfrentar la situación. Lo más interesante de este caso era que el mesero controlador no era su jefe ni su superior. Era tan solo otro mesero como él. Sin embargo, la persona rechazada, que sencillamente había asumido la responsabilidad de hacer otro tan buen mesero como él mismo lo era. El controlador parecía evidentemente ajeno a la situación y servía bien a la clientela. Se mostraba muy orgulloso en su trabajo y no aparentaba darse cuenta de su actitud de controlador, pues estaba más bien ocupado en hacer ver mal al jefe que era un buen trabajador y que se podía confiar en él para lo que fuese. Según él, el otro mesero debería haberle agradecido la ayuda que le ofrecía. Lo que para nosotros es control, para el controlador significa ayuda. En ese momento, el matrimonio, con frecuencia en el restaurante, cuando viajaban, ha dado resultados y muy útil conocer los diferentes tipos de heridas, ya que con esto ayuda a saber en qué forma se debe de tratar a los demás. Cuando alguien intenta convencer al controlador de una idea nueva, es muy fácil que su reacción sea de escepticismo.
Lo más difícil para él es que lo pillen por sorpresa sin haber tenido tiempo para prepararse. Al no estar preparado, corre el riesgo de no tener el control y, en consecuencia, de ser controlado. Como el efecto de sorprenderse es una emoción difícil para el controlador, su primera reacción será de alejarse y permanecer en estado de alerta, pues debe estar preparado para toda eventualidad y prefiere pensar de antemano todas las posibilidades para estar listo. No se percata de cuántas veces él mismo ha cambiado la idea y ha sorprendido a quienes le rodean por los cambios de la última hora. Cuando es él quien decide, se otorga el derecho de cambiar de opinión fácilmente. Una señora que tenía la herida de la traición contaba que cuando era pequeña intentaba siempre adivinar de antemano la reacción de su padre, lo que le resultaba bastante difícil. Cuando esperaba que su padre le pegara porque había hecho alguna travesura, no lo hacía. Cuando esperaba su felicitación por las buenas notas en la escuela, le pegaba sin ella saber el motivo. Este ejemplo ilustra claramente el hecho de que era su herida de traición la que atraía este tipo de actitudes, así como de que era también la herida de traición de su padre la que le hacía adoptar este comportamiento con su hija. Parecía que el padre obtuviera un placer maligno al sorprenderla, al no responder a las expectativas que parecía conocer por anticipado. Esto a su hijo con este tipo de herida. Todo comportamiento imprescindible por parte del progenitor suele provocar un sentimiento de traición en el niño o la niña de tipo controlador. La persona controladora también es rápida para considerar hipócritas a los demás debido a su gran desconfianza. Sin embargo, debido a su comportamiento manipulador, con frecuencia se dirá que es él o ella la hipócrita. Por ejemplo, cuando las cosas no marchan como quiere, monta en cólera y habla a espaldas de la persona correspondiente, sin percatarse de que en ese momento es él el hipócrita. Al controlador le aterroriza que le mientan. Dirá: prefiero que me peguen a que me mientan. Sin embargo, él mismo miente con frecuencia, aunque él lo que dice no son mentiras, encuentra buenos motivos para deformar la verdad. Sus mentiras, que por lo general son sutiles, son necesarias según él para alcanzar sus fines o justificarse. Por ejemplo, mencionamos antes que la persona que adivina fácilmente las expectativas de los demás y suele decir lo que quieren escuchar, por desgracia, no siempre pueden cumplir con su palabra. Entonces se encuentran todo tipo de excusas, incluso la de decir que no recuerda de haberse comprometido, lo que los demás interpretan como una mentira y viven como una traición. Por su parte, el controlador no ve nada de esto como una mentira. Puede calificar este tipo de comportamiento como una expresión de límites, por ejemplo. Paradójicamente, le es muy difícil que alguien no le crea. Si alguien no confía en él, piensa que le ha traicionado. Para evitar este sentimiento doloroso de traición, hace todo lo posible para que los demás depositen su confianza en él. Muchas mujeres se quejan de sus maridos al ser manipuladas y controladas con mentiras. Después de analizarlo con profundidad, se puede constatar que la mayoría de estos hombres eran controladores. No se dice que todos los controladores mientan, pero esta conducta suele estar con mayor frecuencia en las personas que tienen la herida de la traición. La persona que ha vivido la herida de la traición tampoco puede tolerar a las personas que hacen trampa, aunque él mismo lo hace. Cuando juega a las cartas, por ejemplo, dice que trampas a modo de broma o para saber si los demás se dan cuenta. Si hace trampa de su declaración de impuestos, dirá que todo el mundo lo hace. Además, al controlador le disgusta estar en una situación en la que debe de dar cuenta de lo que hace alguien más. Un colega en el empleo, por ejemplo, pues se sabe si alguien hiciera lo mismo que él, lo viviría como traición. Hace algunos años, en la consulta de Escucha tu cuerpo, una empleada nueva que debía informar por teléfono a los pacientes les proporcionaba información errónea. Esto sucedió durante varias semanas hasta que lo supe por boca de otra empleada. Se preguntó entonces a un colaborador que trabajaba cerca de ella si sabía lo que ocurría, y confesó que lo supo desde el principio, pero que acusar no formaba parte de sus funciones. Se podrá imaginar que el aspecto controlador, que desde siempre ha cuidado la reputación de la escuela, ella se enojó y se fue despedida. De hecho, la reputación del controlador es muy importante cuando hace
o dice algo que pueda afectar a la buena reputación que intenta mantener. Se siente insultado o monta en cólera porque lo vive como una traición. Puede llegar a mentir para salvaguardar su buena reputación. Tener reputación de fiable, responsable y que realiza bien su trabajo es lo que más importa. Cuando habla de sí mismo no se revela del todo, sino de lo que da una buena reputación. Incluso le es difícil ser fiador de alguien para un préstamo de dinero, porque teme por su reputación si no le pagan. Si después de reflexiones maduras se decide a ser fiador de otra persona y ésta no respeta su compromiso de pago, el controlador lo vivirá como una traición importante y difícil de soportar. El controlador es también el tipo de persona que no se endeuda y cuando lo hace paga lo más rápidamente posible para mantener su buena reputación. Asimismo, se ha observado en los planes controladores que actúan por mantener su propia reputación que la función de la felicidad de sus hijos. Intentan convencer a los niños de que es por su bien, pero estos no se dejan de engañar y saben cuando los padres están pensando en sí mismos. El progenitor controlador quiere decidir por sus hijos, mientras que él realmente piensa que el beneficio de ellos se tomaría tiempo para preguntarles lo que les gustaría. A las personas controladas no les gusta encontrarse en situaciones en las que no pueden dar respuesta a una pregunta. Es por ello que a la mayoría les interesa el conocimiento, así como aprender sobre diversos temas. Cuando les plantea una pregunta intentan encontrar una respuesta para no caer en el riesgo de decir cualquier cosa, por lo que les resulta muy difícil, por no decir imposible, confesar "no lo sé". La otra persona, al recibir de inmediato que el controlador no sabía la respuesta, tal vez tenga la impresión de que ha mentido. Cuando dice a alguien "no lo sabía", el controlador considera casi un deber contestar "yo sí, no recuerdo dónde lo aprendí, pero lo sabía", o "lo leí en tal lugar". Por desgracia no siempre es cierto. Lo sabía es una expresión del controlador utiliza con frecuencia. Se siente insultado cuando otro se ocupa de sus asuntos sin haberle dado permiso. Si alguien lee su correo, por ejemplo, se enfurece. Si alguien más interviene o responde por él, cuando él está presente, se sentirá igualmente insultado porque cree que el otro no confía en sus capacidades. Pero no se percata de que con frecuencia él mismo interviene y habla por los demás. Por ejemplo, el hombre controlador casado con una mujer dependiente generalmente le dirá cómo y por qué hacer esto o aquello. Por desgracia, este tipo de mujer sufre en silencio. Cabe añadir que en la pareja en que uno de los miembros es controlador y el otro dependiente, el primero suele depender de la debilidad o de la dependencia del otro. Se cree fuertemente controlada, pero en realidad manifiesta solo la forma de dependencia. Cuando dos controladores viven juntos se establece una relación de poder. El controlador vive todos los ejemplos mencionados como una traición. Si te sorprende, es debido a que tu definición de la palabra traición es muy limitada. Para poder comprender la noción de responsabilidad, una mujer fue atraída a una primer pareja y 2 hijos, a los cuales ella consideraba irresponsables, y intentó controlar durante mucho tiempo antes de darse cuenta de que ella tenía la opinión general de todos los hombres. Esta es la razón por la que ella se encontraba a la defensiva con el sexo opuesto, es decir, con los hombres. Como todos son controladores, todos son unos patanes. Para ayudar a esta mujer a sanar la herida de la traición, fue atraída a una segunda pareja que también tenía la herida de la traición. Gracias a él, logró avanzar en la vida cotidiana y en consecuencia esta herida fue disminuyendo. Se pudo ver la diferencia enorme entre la actitud con él y el que tenía con su primer esposo. El controlador también teme a los compromisos, lo que proviene de un miedo aún más profundo, el miedo a la ruptura de un compromiso. Él cree no cumplir con su palabra y deshacer un compromiso es sinónimo de traición, y por tanto se siente obligado a cumplir con lo que ha prometido. Mientras que asume demasiados compromisos, se sentirá apasionado. Antes de tener que deshacer el compromiso, prefiere no comprometerse. Se conoce a alguien que siempre exige que sean los demás quienes se comprometan a llamarle por teléfono. Además, debe saber qué día y a qué hora lo harán. Si olvida llamarle, entonces se llama a él a la persona que prometió hacerlo para decirle lo que piensa. No se da cuenta de que exige mucho de los demás.
en tanto que para él mismo es difícil comprometerse o sencillamente no se compromete nunca de este modo al observarlo. Se percató que la cantidad de energía que requiere para controlar todo así, esta actitud no hace más que ayudarle a alimentar la herida de la traición. Muchas personas que tienen la herida de la traición han sufrido porque el progenitor del sexo opuesto no cumplía sus compromisos según sus expectativas infantiles de un progenitor ideal. Se mencionó anteriormente que el controlador no confía fácilmente, sin embargo tendrá más confianza si no hay interés sexual de por medio. Es un seductor o seductora, pero cuanto más profunda sea la herida, más preferirá que los del sexo opuesto sean amigos más que amantes. Se siente más en confianza como amigo y utiliza la seducción para manipular a otros, lo que por lo general le da de buenos resultados. Es especialista en encontrar cualquier medio para seducir. El controlador será, por ejemplo, el preferido de la suegra, ya que habrá seducido con sus bellas palabras. Sin embargo, está alerta en presencia de otro seductor. Sabe de inmediato cuando alguien intenta seducirlo y no lo impide. Cuando hablo de seducir no me refiero necesariamente a la seducción sexual, ya que el controlador utiliza la seducción en todos los ámbitos de su vida. El mayor temor del controlador o de la persona que ha vivido la herida de la traición es la disociación en todas sus formas. Para este tipo de persona es sumamente difícil separarse de su pareja. Lo ve como una disociación y representa una derrota inmensa. Si la decisión de la separación proviene del mismo, temerá traicionar al otro y se acusará a sí mismo de traidor. Si proviene del otro, se acusará a sí mismo de traicionado. Por otra parte, la separación le recuerda que no tuvo control sobre la relación. Sin embargo, parece que los controladores son los más que se separan y viven este tipo de rupturas matrimoniales o amorosas. Si temen comprometerse es porque también temen la separación. Este temor les induce a traer relaciones amorosas en las que el otro no tiene la intención de comprometerse. Esta es una buena forma para percatarse de que son ellos mismos quienes no desean comprometerse. Cuando dos controladores viven juntos y la relación no marcha bien, aplazan constantemente el momento de confesarse que lo mejor sería separarse. Cuando vive en pareja es todo uno o todo el otro, porque se siente fusionado como si formara parte del otro o porque se siente disociado, sobre todo cuando el otro lo reconoce poco. Para la persona controladora, estar disociado significa sentirse separado y apartado del otro. De hecho, utiliza a menudo la palabra separado en su vocabulario. Dirá, por ejemplo, me siento separado de mi cuerpo. Una señora relató en una ocasión que tan pronto surgía un malentendido con su esposo, se sentía cortada en dos. Desesperada ante el temor de una separación, en las situaciones de este tipo pretendía completamente la confianza de sí misma. Esta señora también sufría la herida del abandono, lo cual duplicaba su temor a la separación. De acuerdo con las observaciones, la herida del abandono, en la mayoría de los controladores, se desarrolló antes de la traición. Los que deciden desde muy pequeños no ver o no aceptar su lado dependiente, que es la herida del abandono, desarrollan la fuerza necesaria para ocultar su herida del abandono y en ese momento comienzan a crear una máscara del controlador. Si se mira bien a esta persona se verá la máscara de la dependencia en sus ojos, que son ojos tristes o caídos, en su boca caída o en algunas partes del cuerpo encorvadas o que carecen de tono muscular. Es fácil imaginar al niño pequeño que al sentirse abandonado o no recibir suficiente atención, decide por cualquier medio seducir a su progenitor del sexo opuesto con la intención de atraer su atención y sentir su apoyo. El niño se convence de que es tan amable y adorable que su progenitor no tendrá más opción que ocuparse de él o de ella de manera especial. Cuando más intenta controlar a su progenitor con esta actitud, más expectativas se crean. Cuando nada sucede, cuando sus expectativas no se satisfacen, comienzan a vivir la traición. Entonces se vuelve cada vez más controlador y se sumerge en un caparazón, creyendo que así volverá a sufrir traición y abandono. La parte controladora alimenta al dependiente a querer ser independiente. Algunas personas, la herida del abandono predomina sobre todo la traición, mientras que en otras ocurre lo contrario y la máscara del controlador es la que sobresale.
El hombre que desarrolla sus músculos gracias a la halterofilia, pero cuyo cuerpo se torna flácido cuando deja de hacer ejercicio, es un buen ejemplo de persona que sufre la herida de la traición y el abandono. Se ha comprobado que una persona puede sufrir abandono sin padecer necesariamente traición, pero la que sufre traición también sufre abandono. Igualmente se ha observado en varias personas que cuyo cuerpo de pequeñas indicaba principalmente la herida del abandono y a qué edad comenzaron a desarrollar las características de la herida de la traición. Como te podrás dar cuenta, las personas que temen ser abandonadas o traicionadas tienen varias cosas en común. Además de las mencionadas anteriormente, a ambas les gusta llamar la atención. El dependiente, además de atención, reclama que se ocupe de él, mientras que el controlador intenta ejercer el control de una situación, exhibir su fuerza y carácter e impresionar. Con frecuencia vemos el tipo dependiente de los actores y cantantes, mientras que es más común encontrar al tipo controlador entre los comediantes y humoristas, quienes hacen reír a los demás. Ambos tipos de caracteres disfrutan siendo estrellas, pero por motivos diferentes. El controlador suele tener la reputación de una persona que ocupa mucho lugar. Por lo general le disgusta que su pareja ocupe más lugar que él. Otra característica del controlador o la controladora es evidente su dificultad para decidir cuando cree que la elección implica el riesgo de hacerle perder algo, pues de este modo ya no tendrá el control sobre la situación. Esta es la razón por la que en ocasiones al controlador le resulta decidirse o por la que se le acusa de pensar demasiado las cosas. Cuando está seguro de sí mismo, sobre todo de tener el control de la situación, no existe dificultad alguna para decidirse. La dificultad para separarse se manifiesta a sí mismo en el trabajo. Si administra su propia empresa, puede llegar a implicarse en una situación angustiosa, como una deuda grave, antes de reconocer que no puede continuar. Cuando es empleado, el controlador por lo general ocupa puestos directivos y le resulta siempre difícil dejar la empresa. Puede hacerlo, pero no sin dificultades. Lo contrario también sucede. Cuando una persona de confianza que trabaja para él desea renunciar, vive penosamente esta situación, a menudo con coraje y agresividad. Debido a que por lo general tiene el alma de líder, el controlador le gusta dirigir a las otras personas y teme dejar de controlar, pues piensa que al hacerlo ya no será más que él el que dirige. De hecho, ocurre lo contrario. Cuando el controlador deja de controlar y solo se ocupa de dirigir, se convierte en el mejor líder. Existe una diferencia entre controlar y dirigir. Controlar es conducir, administrar o gobernar bajo el dominio del temor. Y dirigir es lo mismo, pero sin el temor de proporcionar un sentido de dirección sin que se desee necesariamente que las cosas se hagan a su manera. Se puede ser jefe y a la misma vez aprendiendo de los subordinados. Su alma de líder a menudo hace que llegue a dirigir la empresa, pero sus expectativas y el control que desea ejercer le hacen sufrir demasiada tensión emocional. Cuanto más difícil le sea ceder en algo, más urgente y necesario será ponerlo en práctica. La negación es otro gran temor para la persona que ha vivido la herida de la traición, ya que para recibir una negativa significa ser traicionado. Sin embargo, no se da cuenta del número de veces en que niega él a los demás y él los elimina de su vida. Como el controlador es seductor, su vida sexual por lo general no suele ser satisfactoria más que en respuesta a la seducción. Esta es la razón por la que el controlador o la controladora le gusta enamorarse, es decir, el aspecto apasionado de una relación. Cuando la pasión comienza a extinguirse, busca un medio para que la idea de finalizar la relación provenga del otro, y así no se le acusará a él de traición. La mujer controladora con frecuencia tiene la impresión de que los hombres la engañan y, por consiguiente, se encuentra a la defensiva. Le gusta hacer el amor, sobre todo cuando es su idea, cuando ella ha decidido dejarse seducir o porque ella desea seducir a su pareja. El hombre controlador prefiere hacerlo cuando la idea es de él. Cuando el controlador, hombre o mujer, desea hacer el amor y el otro lo rechaza, se siente traicionado. No puede comprender por qué el otro, pese a lo que ama, no desea fusionarse con él y hacer el amor. Los problemas sexuales se derivan sobre todo de que el controlador tiene una gran fusión con el progenitor del sexo opuesto
y su complejo de Edipo no se ha resuelto aún. El progenitor del sexo opuesto está tan idealizado que alguna pareja puede llegar a responder a sus expectativas. Pese a sus problemas sexuales, ha observado que quienes sufren la traición son los que desean tener un amante. No advierten hasta qué grado alimentan su herida de traición al tener este deseo para que deje de ser un pensamiento y se llegue al hecho. Por lo general existe un bloqueo en el aspecto sexual. Te recordamos que al principio de este audio mencionamos que el tipo de controlador posee una gran fuerza sexual y que junto con los temores que ha desarrollado en el transcurso de los años, puede bloquear una parte considerable de esta energía. Puede verse que la energía está bloqueada físicamente cuando la región de la pelvis está abultada. El controlador puede incluso llegar a negar completamente su vida sexual y encontrar una razón adecuada para justificar su decisión. En lo que refiere a la alimentación, el controlador tiende a comer rápido porque no tiene tiempo que perder. Cuando está muy absorto en una tarea importante, puede olvidarse fácilmente de hacerlo e incluso afirmar que no es importante para él. Sin embargo, cuando decide comer, lo hará en grandes cantidades y lo disfrutará. En ocasiones incluso perderá el control y comerá más de lo que su cuerpo requiere. De los 5 tipos de caracteres, es el que adereza y sala más sus alimentos, y muchos controladores añaden sal a su comida incluso antes de probarla. Hay que recordar que la causa principal de esta herida de la traición se deriva de nuestra incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hacemos sufrir a otros. Nos es difícil perdonarlos ya que por lo general no tenemos conciencia de lo que nos reprochamos. Cuanto más profunda sea la herida de la traición, más significará que traicionas a los demás o que te traicionas a ti mismo o a ti misma al no confiar o no cumplir con tus propias promesas. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos si no queremos ver. Esta es la razón por la que atraemos a nuestro alrededor a personas que nos demuestran lo que hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otro recurso para adquirir conciencia de que nos traicionamos a nosotros mismos o a otra persona. De hecho, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando queremos ocultarnos o ocultar un comportamiento. Es normal que nos parezca vergonzoso tener la misma actitud que reprocharnos a los demás. Lo que por encima de todo queremos es que no descubran que actuamos como ellos. Las características y actitudes descritas solo presentan cuando la persona decide llevar su máscara de controlador, creyendo que de esta manera evitará vivir la traición. Según la profundidad e intensidad, será muy poco o mucho con frecuencia. La actitud propia del que controla es dictada por el temor de revivir la herida de la traición. Cada una de las heridas descritas tienen sus respectivos comportamientos y actitudes interiores. Las maneras de pensar, sentir, hablar y actuar que se relacionan con cada una de ellas indican por consiguiente una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y puede estar bien ni sentir alegría. Por ello, resulta sumamente útil ser consciente de los momentos en el que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible transformarte y ser dueño de tu vida en lugar de dejarte dirigir por tus temores. Esto es la herida de la traición. Te invitamos a que trabajes en esta herida si es que la portas. Además, te dejaremos los enlaces de los siguientes videos y de las heridas para que sigas informándote. Felices 24 horas.